ídolos del cine y la televisión que cautivaron a generaciones, pero sucumbieron ante los excesos que los condujeron a un desenlace trágico. La adicción al alcohol dejó una huella imborrable en sus vidas, transformando el esplendor de la fama en un camino de sombras y dolor. La última historia te dejará sin aliento. No olvides dar like y compartir para mantener viva la memoria de estas leyendas. Enrique Lucero dejó este mundo el 9 de mayo de 1989, a los 68 años, víctima de insuficiencia cardíaca y cirrosis hepática, ambas derivadas de su consumo prolongado de alcohol. A lo largo de su vida, enfrentó múltiples conflictos que impactaron tanto su esfera personal como su trayectoria artística, sumiéndolo en una adicción que deterioró gravemente su bienestar y desempeño profesional. Desde su juventud, Lucero tuvo diferencias con la Iglesia Católica, tras abandonar el seminario y volverse un crítico ferviente de la institución. Su postura le generó rechazo en sectores conservadores, marginándolo de ciertos entornos y trazando un destino de desencuentros. También se convirtió en un opositor del gobierno mexicano, especialmente durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, a quien llegó a llamar el patriarca del Estado mexicano. Estas declaraciones tuvieron consecuencias severas, pues el régimen respondió con represalias, forzándolo a un exilio abrupto que incluso lo dejó sin sus pertenencias. Este suceso no solo evidenció la censura política de la época, sino que acentuó su sensación de pérdida y desarraigo. Por si fuera poco, el declive del cine mexicano en las últimas décadas de su carrera representó un duro golpe para él. La disminución de proyectos de calidad y la falta de oportunidades para intérpretes de su talla redujeron su margen de acción, limitando su crecimiento profesional. Pese a su participación en más de 120 largometrajes y su icónico rol de la muerte en Macario en 1960, así como su interpretación del sacerdote en Canoa en 1976, nunca obtuvo el reconocimiento de protagonizar una película, lo que afectó su autoestima y su percepción del éxito. Su dependencia del alcohol pudo haber sido un factor que le cerró puertas a papeles estelares, a pesar de su intervención en producciones internacionales como Dos mulas para la hermana Sara en 1970 y Justicia salvaje en 1984. En sus últimos años, las secuelas de su adicción fueron cada vez más evidentes. La cirrosis hepática, una afección crónica del hígado asociada al abuso prolongado del alcohol, mermó drásticamente su calidad de vida. La historia de Rogelio Fernández también estuvo marcada por la tragedia. Su incursión en la industria cinematográfica comenzó en la década de los 40, participando en diversas producciones de la época. No obstante, su fuerte inclinación por el alcohol afectó de manera temprana su carrera y su bienestar. Registros de aquel entonces indican que consumía hasta 2 botellas de tequila al día durante sus últimos años, lo que lo llevó a faltar a rodajes y a perder oportunidades laborales de gran relevancia. El deterioro de su salud se hizo inminente en los meses previos a su fallecimiento. La cirrosis hepática, resultado de su prolongada adicción, lo llevó a pasar sus últimos días internado en un hospital de la Ciudad de México. A pesar de los intentos médicos y del respaldo de algunos compañeros del gremio cinematográfico, su estado empeoró rápidamente. A los 35 años, padeció los síntomas más severos de la enfermedad: ictericia extrema, acumulación de líquidos en el abdomen y un deterioro mental evidente. En sus últimos años, era frecuente verlo llegar a los sets en estado de embriaguez, lo que llevó a varios cineastas a excluirlo de sus proyectos. Su muerte, el 11 de julio de 1957, fue un recordatorio sombrío de los peligros del alcoholismo en la industria del espectáculo en pleno siglo XX. Por otro lado, Jorge Negrete perdió la vida el 5 de diciembre de 1953, a los 42 años, debido a una cirrosis hepática agravada por años de abuso de alcohol y la hepatitis C que padecía desde su juventud.
su estado físico se deterioró de manera acelerada en sus últimos meses, presentando hemorragias internas y complicaciones hepáticas que lo dejaron en una situación crítica. Entró en estado de inconsciencia antes de su fallecimiento, cuyo deceso conmocionó a la nación, siendo homenajeado en el Palacio de Bellas Artes y acompañado por una multitud en su despedida. La dependencia al alcohol de Negrete reflejaba los conflictos que enfrentó a lo largo de su existencia. Las exigencias de encabezar la Asociación Nacional de Actores y los continuos conflictos sindicales lo situaron en el epicentro de disputas tanto políticas como profesionales. Además, su carácter dominante lo llevó a rivalidades públicas con figuras como Mario Moreno Cantinflas y a ser blanco de campañas de desprestigio en los medios, donde lo señalaban de altivo y oportunista. En su ámbito personal, las dificultades sentimentales también contribuyeron a su abuso del alcohol. Su tormentosa relación con Gloria Marín, que concluyó en 1952, y su polémica unión con María Félix incrementaron la tensión en su vida privada. Estos factores, sumados al desgaste de mantener su estatus como el charro cantor, deterioraron su salud, conduciéndolo a una adicción que agravó su afección hepática y aceleró su fatídico desenlace. Luis López Somoza, célebre intérprete mexicano del cine de oro, desarrolló una fuerte dependencia al alcohol que marcó trágicamente sus últimos años. Registros indican que su consumo aumentó considerablemente durante la década de 1970. Para mediados de 1975, su condición se había deteriorado de manera alarmante, presentando síntomas severos como ictericia, inflamación abdominal y episodios de desorientación mental. A pesar de haber sido ingresado en varias ocasiones en distintos hospitales de la capital mexicana, su estado de salud continuó decayendo. En sus semanas finales, permaneció internado bajo atención intensiva mientras su hígado colapsaba sin posibilidad de recuperación, llevándolo finalmente a perder la vida el 18 de octubre de 1975, cuando tenía apenas 46 años. Su vínculo con la bebida se fortaleció de manera paulatina a lo largo de su trayectoria artística, intensificándose especialmente en sus últimos 5 años. La presión de la industria del entretenimiento, combinada con problemas personales, lo llevaron a refugiarse en el alcohol. Ariadne Welter dejó este mundo el 13 de diciembre de 1998 a los 68 años, a raíz de complicaciones derivadas de una cirrosis hepática provocada por hepatitis, enfermedad que contrajo una década antes tras recibir una transfusión sanguínea. La actriz, admirada por su talento y belleza, pasó sus últimos meses en un estado crítico, llegando a caer en coma hepático. Su ausencia dejó un vacío en el cine y la televisión mexicana, donde se consolidó como una de las artistas más queridas y respetadas durante 4 décadas. Su enfermedad y la posterior adicción al alcohol fueron consecuencia de los desafíos que enfrentó tanto en lo personal como en lo profesional. 3 matrimonios plagados de conflictos, traiciones y rupturas la llevaron a vivir episodios de gran tensión emocional. A esto se sumó la exigencia de su carrera, que la mantenía constantemente bajo presión en los sets de grabación y los escenarios. Todos estos factores la condujeron a buscar consuelo en la bebida, agravando su padecimiento hepático sin que ella fuese plenamente consciente de ello. Los últimos meses de su existencia estuvieron marcados por una lucha incansable contra los síntomas de su dolencia. A pesar de los esfuerzos de su familia por conseguir un trasplante de hígado, la espera fue en vano. Finalmente, Welter pasó sus últimos días en su hogar, rodeada por sus hijos y alejada de los foros que tanto amaba. Su legado sigue vivo en producciones como El Vampiro y telenovelas como María la del Barrio, dejando un ejemplo de entrega y profesionalismo que perdura en la memoria de sus seguidores. René Cardona falleció el 25 de abril de 1988 en la Ciudad de México a los 81 años, tras padecer severas complicaciones de salud en sus últimos tiempos.
Su partida representó un golpe significativo para el cine nacional, donde su labor como cineasta, productor e intérprete lo consolidó como uno de los pilares fundamentales desde la época dorada y más allá. Su adiós dejó un vacío en una industria que siempre lo consideró un innovador inagotable. El camino de Cardona estuvo lleno de desafíos que lo llevaron a recurrir al alcohol como escape ante los obstáculos tanto personales como laborales. Desde sus primeros días como inmigrante en Estados Unidos, donde trabajó como extra y adquirió conocimientos sobre los aspectos técnicos del cine, hasta su llegada a México en los años 30, su vida estuvo marcada por retos constantes. Tuvo que superar obstáculos culturales y competir en un medio sumamente demandante. Las pérdidas personales, como el fallecimiento de su esposa Julieta Zacarías, quien representaba su mayor sostén, y la recepción irregular de algunas de sus películas, contribuyeron a las dificultades emocionales que intensificaron su dependencia del alcohol. A pesar de sus esfuerzos por seguir vigente, especialmente al incursionar en el cine de fantasía junto a figuras como El Santo y Blue Demon, Cardona enfrentó complicaciones de salud que afectaron su capacidad para continuar trabajando. Estos contratiempos, sumados a las tensiones acumuladas a lo largo de su trayectoria, provocaron un deterioro físico y emocional que desembocó en su fallecimiento. Luis Aguilar, conocido como El Gallo Giro, murió el 24 de octubre de 1997 a los 79 años a causa de un paro cardíaco mientras dormía en la Ciudad de México. Su partida marcó el cierre de una vida y una carrera emblemáticas dentro del cine mexicano, aunque también estuvo profundamente marcada por las adicciones y tragedias que enfrentó. A pesar de su reconocimiento, los estragos de sus excesos y momentos difíciles lo persiguieron hasta sus últimos días. Desde su juventud, Aguilar desarrolló una fuerte inclinación hacia el alcohol mientras trabajaba como pescador de tiburones en Sinaloa, una labor extenuante que lo llevó a recurrir a la bebida como vía de escape. Aunque alcanzó la fama rápidamente gracias a su carisma y talento natural, su adicción al alcohol, seguida más tarde por el tabaco, se acentuó con el paso de los años. La tragedia golpeó su vida en la década de los 60, cuando su hijastro, hijo de Rosario Gálvez, perdió la vida de manera accidental. Paco Malgesto falleció en la madrugada del 22 de junio de 1978 a los 59 años tras sufrir un infarto en su residencia en la Ciudad de México. Su deceso fue el desenlace de años de abuso de tabaco, alcohol y el estrés acumulado por su agitada vida profesional. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital ABC, los médicos confirmaron su muerte al llegar, marcando el fin de la trayectoria de uno de los pioneros más influyentes de la televisión mexicana. Los problemas de salud y los conflictos personales marcaron sus últimos años. Su dependencia del alcohol y su temperamento volátil contribuyeron al fracaso de sus matrimonios, incluyendo su mediática separación de Flor Silvestre, con quien tuvo constantes disputas derivadas de infidelidades y acusaciones de maltrato. Estas crisis personales, sumadas a su negativa a tomarse un descanso tras ser diagnosticado con afecciones pulmonares crónicas en 1978, agravaron su estado físico y emocional. Incluso en sus últimas grabaciones, su deterioro era evidente, pero su resistencia a recibir atención médica o reducir su carga laboral influyó en el desenlace fatal. A pesar de su turbulenta vida personal, su fallecimiento conmocionó a la industria del espectáculo y al público mexicano. Miles de personas asistieron a su funeral el 23 de junio en el Panteón Español, donde figuras como María Félix y Cantinflas recordaron su legado como una de las personalidades más carismáticas de los medios. No obstante, su historia dejó un mensaje dual. Por un lado, su innegable impacto en la televisión mexicana, y por otro, la advertencia sobre los peligros de los excesos y el descuido de la salud. Armando Soto, La Marina, conocido como El Chicote, murió el 20 de marzo de 1983 en su domicilio de Ciudad Nezahualcóyotl, a los 73 años, víctima de un infarto.
Su fallecimiento representó el epílogo de una vida llena de altibajos, que comenzó con un rotundo éxito en la época dorada del cine mexicano, pero que terminó empañada por conflictos personales, un carácter explosivo y una fuerte dependencia del alcohol. A pesar de que intentó despedirse del público con una última presentación en la Plaza México, el destino no le permitió recuperar el prestigio que alguna vez ostentó. El declive de El Chicote estuvo estrechamente ligado a su temperamento volátil y su adicción a la bebida. A lo largo de su carrera, sostuvo enfrentamientos con figuras como Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y Piporro, llegando incluso a desafiarlos con armas de fuego. Estas actitudes, junto con un grave accidente automovilístico en 1946, que casi le costó la vida y afectó su visión, deterioraron su imagen en la industria, llevándolo a ser excluido de producciones importantes. Durante la década de los 70, ya olvidado por los grandes estudios, llegó a declararse en huelga de hambre en un intento desesperado por recuperar notoriedad. Ante la Agrupación Nacional de Actores, realizó un intento desesperado por recuperar su posición en el gremio. Sus últimos años estuvieron marcados por la precariedad económica y su participación en proyectos de bajo costo. Aunque consiguió algunos logros modestos junto a María Elena Velasco, mejor conocida como la India María, su deceso, tras años de batallar contra sus dependencias y el olvido, dejó una herencia contradictoria. Por un lado, se le recuerda como un emblema del humor en el cine nacional, y por otro, como un ejemplo de cómo los excesos y las elecciones personales pueden frustrar una trayectoria prometedora. Domingo Soler, integrante de la prestigiosa dinastía Soler, perdió la vida el 13 de junio de 1961 en Acapulco, Guerrero, a los 60 años, a raíz de una insuficiencia cardíaca. Su partida significó el cierre de una trayectoria prolífica dentro de la época dorada del cine nacional, donde acumuló más de 50 largometrajes y dejó una marca imborrable con actuaciones memorables en cintas como La Barraca y Vámonos con Pancho Villa. No obstante, su existencia estuvo marcada por una severa dependencia al alcohol, la cual no solo afectó su bienestar, sino que también influyó en su desempeño profesional y en su vida personal. Desde su juventud, Soler desarrolló una inclinación por la bebida, alentada por la presión y los desmanes de la fama. Aunque su familia hizo múltiples esfuerzos para auxiliarlo en la lucha contra su adicción, recurriendo a tratamientos de rehabilitación en distintas ocasiones, sus recaídas fueron constantes. Esta costumbre, que se convirtió en parte de su rutina cotidiana, le generó dificultades laborales, perjudicando su reputación en la industria. A pesar de su indiscutible talento, fue menos reconocido que sus hermanos Julián, Fernando, Andrés y Mercedes, en gran medida debido a los conflictos originados por su temperamento y sus problemas con la bebida. Pese a sus contratiempos personales, Domingo Soler dejó una huella imborrable en la cinematografía nacional. Fue el primer galardonado con el premio Ariel a Mejor Actor en 1947 por su papel en La Barraca, y su habilidad para encarnar figuras históricas como Pancho Villa y José María Morelos lo consolidó como un intérprete sobresaliente de su época. Sin embargo, su historia también funciona como un recordatorio de cómo las adicciones pueden afectar incluso a los artistas más brillantes, limitando el alcance de su talento y su legado artístico. Victoriano Huerta, conocido como el Chacal Borracho, falleció el 13 de enero de 1916, a los 65 años, a consecuencia de una cirrosis hepática agravada por su excesivo consumo de licor. Su deceso ocurrió mientras permanecía encarcelado en El Paso, Texas, tras ser detenido por las autoridades estadounidenses cuando intentaba organizar una invasión armada para retomar el poder en México. Su cuerpo jamás regresó a su patria, siendo sepultado en el cementerio Evergreen de esa ciudad. El alcoholismo de Huerta fue un aspecto determinante en su vida, cimentando su fama de autoritario y despiadado. Su preferencia por el coñac y su temperamento explosivo fueron notorios durante su breve mandato,
entre 1913 y 1914, tras traicionar al presidente Francisco I. Madero y ordenar su ejecución junto con la de José María Pino Suárez. La constante tensión de su gobierno, caracterizada por una represión feroz contra los revolucionarios y una fuerte oposición política, lo llevó a refugiarse en la bebida, lo que aceleró su deterioro físico. Desde su juventud, Huerta mostró un carácter impositivo que se intensificó con el tiempo. Su papel en la represión de comunidades indígenas y su participación en la Decena Trágica lo colocaron en el centro del conflicto político. Venustiano Carranza, su mayor adversario, reforzó su imagen negativa al financiar campañas que exponían su alcoholismo y promovían ataques raciales en su contra. El deterioro de Victoriano Huerta no solo fue físico, sino también político. Con el avance de la Revolución Mexicana, su gobierno fue debilitándose rápidamente. La falta de apoyo dentro y fuera del país lo obligó a renunciar en julio de 1914, escapando hacia Europa y posteriormente refugiándose en Estados Unidos. Sin embargo, su intención de recuperar el poder lo llevó a ser vigilado por las autoridades estadounidenses, que finalmente lo detuvieron cuando intentaba reorganizar sus fuerzas para una nueva ofensiva. En la cárcel, su salud se deterioró aún más. Su adicción al alcohol y las condiciones del encierro aceleraron su decadencia hasta que falleció en enero de 1916. Su muerte marcó el fin de un personaje que, para muchos, simbolizaba la traición y la brutalidad del viejo régimen. Aunque sus defensores argumentaban que su gobierno había sido un intento desesperado por restaurar el orden en un país sumido en la guerra civil, la historia lo ha colocado mayormente como un tirano cuyo liderazgo estuvo marcado por el oportunismo y la represión. A lo largo de la historia, numerosos personajes han visto su destino afectado por el abuso del alcohol. En el ámbito artístico, político y social, las adicciones han truncado carreras prometedoras y han cambiado el rumbo de naciones enteras. La figura de Domingo Soler representa el caso de un talento inmenso cuya trayectoria pudo haber sido aún más grandiosa si no hubiera estado empañada por sus problemas personales. Aún así, su legado en la cinematografía sigue vigente y su contribución al cine mexicano es innegable. Por otro lado, la historia de Victoriano Huerta nos recuerda cómo las adicciones pueden influir incluso en los más altos niveles de poder. Su dependencia al alcohol no solo dañó su reputación, sino que también afectó sus decisiones como líder, contribuyendo a su caída. Si bien su figura ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo del tiempo, su destino final es un reflejo de cómo los excesos pueden determinar el desenlace de una vida. Ambos casos son ejemplo de cómo la combinación de talento, poder y adicciones puede convertirse en una mezcla explosiva. Mientras que algunos logran superar sus demonios internos y reinventarse, otros sucumben ante ellos, dejando un legado que es tanto una inspiración como una advertencia. El impacto de las adicciones en figuras públicas no solo transforma sus trayectorias, sino que también deja una huella en la memoria colectiva. En el caso de Domingo Soler, su indiscutible talento lo llevó a consolidarse como un pilar del cine mexicano, pero su lucha constante contra el alcoholismo ensombreció su carrera y sus relaciones personales. Su historia nos muestra el costo personal que muchas veces implica la fama y la exigencia de la industria del entretenimiento. A pesar de sus dificultades, Soler fue un actor con una presencia escénica inigualable, capaz de transmitir emociones profundas y dar vida a personajes memorables. Su legado se mantiene a través de sus interpretaciones en películas icónicas, las cuales siguen siendo referencia en la cinematografía nacional. Sin embargo, su historia también sirve como una advertencia sobre los peligros del exceso y las dificultades que enfrentan los artistas para mantenerse vigentes sin caer en los vicios que los rodean. Por otro lado, Victoriano Huerta representa una faceta distinta de cómo el abuso del alcohol puede influir en la vida de un personaje con poder.
Mientras que en el ámbito artístico, las adicciones pueden afectar la creatividad y la estabilidad emocional, en la política pueden tener consecuencias aún más devastadoras. Huerta gobernó en un periodo de extrema tensión y violencia, y su dependencia del alcohol solo incrementó su imagen de líder cruel y despiadado. Su reputación quedó marcada por decisiones impulsadas por su temperamento agresivo y su falta de control sobre sí mismo. El declive de Huerta fue un reflejo de cómo las adicciones pueden minar la autoridad y el juicio de una persona con poder. Sus últimos días, marcados por la enfermedad y la prisión, muestran un destino que contrasta con la posición de dominio que una vez tuvo. Su historia es recordada no solo por los crímenes y traiciones que cometió, sino también por su decadencia, la cual fue en gran parte autodestructiva. Tanto en el mundo del entretenimiento como en el de la política, las adicciones han sido un factor determinante en la vida de muchas figuras destacadas. Casos como el de Pedro Armendáriz, quien enfrentó su enfermedad con dignidad, o el de Jorge Negrete, cuya carrera estuvo marcada por problemas de salud relacionados con su estilo de vida, demuestran cómo el éxito muchas veces va acompañado de batallas internas. El alcoholismo, en particular, ha sido una constante en la historia de numerosos personajes influyentes, desde escritores hasta presidentes. La presión, el estrés y la constante exposición pública pueden convertirse en detonantes que llevan a muchos a buscar refugio en los excesos. En algunos casos, logran superar sus problemas y redimirse, pero en otros, la adicción termina consumiéndolos por completo. El destino de Domingo Soler y Victoriano Huerta nos recuerda que el talento o el poder no son garantía de éxito duradero. Ambos fueron figuras con un peso importante en su respectivo ámbito, pero sus problemas personales los llevaron a un final marcado por la decadencia. Sus historias siguen siendo objeto de análisis y reflexión, ya que muestran cómo las decisiones personales pueden definir el rumbo de una vida, incluso cuando se ha alcanzado la cima.